Sí, obvio. ¿Cuánto faltaría? 10. Ahí me pasó 10. ¿Se saqué foto? Sí. ¿Me lo pasás, por favor? Obvio. ¡Probá! ¡Sí! ¡Buena, Tommy! ¡Bien probado! Eso, jugamos. ¡Bien probado! ¡Buena! Che, Lechera. Sí. ¿Qué ibas a decir, amigo? Que muy bien, Una aparición poco. ¿Qué es la primera vez? No, ya tercera. Pero siempre acá. Acá SB5 estuvo, creo que el fin de pasado. Ah, yo no lo vi. Hace 2 fines estuvo en el SB5. Ah, yo no tuve ese. Sí, el fin de pasado también. Y después los otros 3 estuvo acá. 5 fines ya. ¿Quién? El Martín. Bien, Nate, así, seguro. Aparte lo ves y decís, Sí. Me pasó, yo soy prejuicioso encima. después tenés al que vino prolijo que le tocó a Esteban, ¿te acordás? La jornada en SB5. Sí, ¿cómo se llama? ¿Qué tiene ese? Desastroso. Pero grave. Sí, a mí me tocó uno una vez que se llamaba Néstor. Néstor. Ese Qué grande, ¿no? es el único tipo que a los dos lo hacía enojar. Un crack el tipo. O sea, hacía que los equipos se hagan amigos porque lo mal que cobraba. Un capo.
cuando vino acá, ponele que de los 4 partidos, le fue bien en 2, el otro 2 fue Néstor para atrás. ¿Quién? Néstor. Ah, Néstor. Malísimo. Che, ya sabes, ya le dije. Ah. No hay nadie afuera, ¿no? Casi. Viera. Tienes a Tony Cross. Esa camiseta es del... Esa camiseta, la de nuevo de Pablo Gris. Terrible, ¿eh? Sí, pero es lindo. Ah, no, amigo de la Fiorentina. Batistuta dice. No, boludo, de allá. La 9. Ah, sí. Ah, esta sí, de redondo. Dije, uy, chica, para. Mentira, agarrala, así que le sabes que se lo sala. Pasá, tranqui. Sí. Por eso le quedaron. ¿Ya se fueron? Creo que está él solo. Es la que hay, mami. Son cosas malas y de
Ese es el torneo. ¿Cuál te digo que vaya 1-0 nada más? Y bueno, el Norris, ¿no? Marce se fue al. No. El bolso, tenés la otra pelota. Está ahí metida. Dale para atrás, no lo presiones. No entre todavía, no entre. Ahora sí, dale.
La vuelta, Tony, la vuelta. ¿Tenés conciertos, amigos, este año? ¿Tengo? ¿Conciertos? No. ¿Recitales? Negativo. Yo tengo ganas de que venga Fade, boludo, y no viene. Y bueno, andá a saber cuánto costó la entrada. Me van a romper el Boludo, culo. Jay Álvarez estaba más caro que Anuel. ¿Cuánto estaba Anuel? Yo pagué ¿Cuándo los compraste? en octubre del año pasado. ¿Y el recital cuándo era? ¿El qué? ¿El recital cuándo era? No, octubre del año pasado era. Y la entrada yo saqué. Había 4, tipo la tercera, ponele. O sea, ni la más, no era la más barata, pero era la segunda más barata. 65 con impuestos, sin impuestos estaba 50. Y Jay Álvarez, tipo. ¿En dónde? No, y Jay Álvarez, el Gran Rex, estaba. Jay Álvarez, el Gran Rex. Sí. Y la más barata estaba una cosa como 40. Y a partir de la otra estaba a partir de 60. 60, 70, 80. Tranquilo, Gaspi. No, pero para mí, Fade supera los 100. ¿No? 80 llega, Sí, 80 sí. Bueno. Igual Jay Álvarez fue el carajo. No, yo no sé cuánta gente de Es Argentina. que Jay Álvarez murió ya, Claro, boludo. muy viejo. En cambio, Fade, Yo lo amigo, hubiese le ido. está re claro, pegando. pero caro, boludo. 70 lucas. Los impuestos. Sí, sí, está bien. Está hinchada, Joao. Estábamos en el McDonald's, yo sé Joao, cada uno en un estábamos en el McDonald's. Y Carlos Joao estaba re duro. Estaba re duro. Y empieza a comer, tipo así la hamburguesa, todo con la boca abierta, así un desastre. Y agarra y dice, no, porque mañana jugamos. Y agarra y dice, ¿y hay hinchada o no hay hinchada? Dice, ¿Joao? Sí, con Seba nos tentamos. ¿En serio dijo eso? Pero nos reímos, empezamos al pedo. O sea, nos reímos, pero que nos tentamos 40 minutos. Encima decíamos, no lo queríamos hacer quedar mal, boludo. Entonces éramos, bueno, basta. Y nos mirábamos y nos seguíamos riendo. Así, que y ¿hay hinchado o no hay hinchada? Esa palmadita, buenísima. Y la pieza se quedó así. Ahora que liego. Sí. Estábamos todos más creo, el día. Pero ahí, bueno, ¿hace cuánto fue esto? 2023. No estabas todavía con Delphi. Ah, sí, con Delphi, con Sofi, no. Sí, apareció más. Me pides que te haga mía. ¿Hace volado, amigo? ¿Eh? Ahora viene Alejo, así que te vas a divertir con él. ¿Qué música escuchabas vos, Facu? Te pregunté. ¿Eso? Electrónica y rock nacional. Tenías pinta. Y bueno, después por los temas actuales también. ¿no? Sí, pero ¿qué escuchás? ¿Te tirás unos, si estás solo, te tirás unos Bad Bunny? ¿Tirás Solari? No, muy rara vez. Si estoy con gente, sí. Si estás con tu gente. Por ahí conozco. Claro, Sí, claro, claro. eso. Y si estás, ponele triste, no sé, te dejó ella. ¿Qué música pones? Y... Electrónica no. No, pues.
Igual no es mala, te levanta, pero. ¿Sí? Sí. ¿Qué pones? Ponele, te dejó ella. Y. ¿Qué escuchás? Alguna rock nacional así, medio. ¿Cuál? ¿Cómo se llama esta? Alguna que me puse. La tenés ahí agendada. ¿Qué buscas? Tipo, tema para ella. ¿Triste canción de amor? Ni idea, no idea, ¿eh? ¿De quién es? Ah, ok. ¿Vos se tengan si te deja ella? ¿Escuchás temas melancólicos o escuchás un brrrr? No, sí, la verdad que sí. No me pongo esos temas porque me pegan peor que si no los escuchase, entonces es como que los evito. Oh, mirá dónde llegó. Ah, está atrás. Pensé que había pasado, boludo. Pero de Anuel hay temas. Digo, de hay temas tristes. Sí, ¿Sí? pero bueno, Muy bien el equipo también. Ni pinta para ese tema. ¿Cómo? Ni pinta para ese. Yo soy muy masoquista. Sí, yo soy muy masoquista. Como que necesito llegar hasta el fondo de la situación para decir, ya no puedo tocar más piso, ¿entendés? Por ahí hay otros que dicen, no voy a llegar hasta esto, ya está, termina ahí. fair play del partido es este. Audio de Marte, se pudrió todo. Escuchame un tarde. ¿Qué dijo? Que se metió para el otro lado del club y terminó adentro de la pileta. Yo no tendría que estar acá justamente por eso. Che, Marce, te fuiste
hasta Luján y volviste, más o menos, ¿no? Sí. Es que le decía a Esteban que me fui por allá, me colgué y estaba. Me doy la otra vuelta, quiero entrar por el lado de la entrada de la piscina, la pileta. Y estaba cerrado con llave. Me tuve que ir a la entrada. ¿Fue gol o no? Bueno, Pero mal. O sea, sigue 2-0. yo llegué varias cosas ya. Preguntó si vos eras soldador. Preguntó si vos ibas a hacer la de ¿Quién? No. Muy bien, arquero. Se bajó el pito. Me dijeron que supuestamente le da mucho que había más. ¿Qué? Sí. ¿A quién le preguntó? ¿A vos o a vos? Yo le dije al che, vos tenés un partido. ¿Cómo que hay un partido que las 10, que las 11? No, solo que las 9. No. ¿Partido o tiro? Ah, capaz que pensó que este es el último. Claro, pero yo quería dos más. Queríamos más. Aprendé, Esteban. Sí. Señores, llegó el goleador allá, nos está buscando, Ahí que cancha de fondo. Ah, bueno, que se vaya allá.
¿No es más titular Alejo en sólidos? Alejo no están sólidos. ¿Y la otra vez qué hacía ahí? Es verdad. Vino porque faltaba gente. Ahí va. Pero no está. ¿No? ¿Pero no está por decisión tuya o decisión de él? Decisión de la dirigencia. El Consejo de Fútbol le dijo a Alejo. ¿Cuáles fueron las palabras exactas? ¿Del Consejo de Fútbol? Sí. El Consejo de Fútbol le dijo que, de acuerdo al rendimiento que estaba teniendo esta última temporada, no era lo que el club necesitaba. Y que la realidad que iba a ser suplente, porque había mejores jugadores en un mejor estado. Y él lo que dijo es, yo creo que estoy para más. Hizo la de Bruno. Yo creo que estoy para más. Y de ahí el club le dijo, mirá, sos el suplente, si tenés ganas de pagar 10 lucas por partido y no jugar, te tuyo. Y ahí dijo, no, bueno, está bien. Y mañana viene porque ayer lo fui a ver a Liverpool y le dije, si metés un gol, te llamo. Y metió un gol. Igual, no, pará, fuera joda. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. Para mí está mejor. Por ahí el tema de la ida de Soli el mejor mal. No seas más. De arquero a arquero. Te juro que voy a cortar esta parte, amigo. Eso, imagínate en partido, es una asistencia top. Eso. No está full vos, WhatsApp, Instagram. Tiroteando para todos lados. ¿Está escapando likes? ¿Qué? No me digas, ¿estás jugando en Rambo? Bájalo como sea, bájalo.
carpeta de Natalia me está mandando un móvil. Atrás mío, Facu, atrás mío. No, la línea. Muy buena 8. Ay, ¿no escuchaste? No sé qué tan fuerte puedo ir acá, boluda. Ahora lo rompo. Mamita pollo. Che, Marcelo. Juega. ¡Mano, juegue! ¿Yo? Me gustó el goalkeeper. Ahí va. Pero ya el primer partido. Claro. Venga, venga, venga. Sí, le dije lo mismo a Esteban.
Santiago? Sí. Dos. Pasa para mí, No sé quiénes son la 14. Alejo. Sí, conozco a Alejo. Ah. No, yo no tengo ni puta idea.